siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Confiados en esta promesa, nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy reflexionamos sobre Hechos capítulo 15, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la presencia y conducción de tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 15 de Hechos nos encontramos con un concilio de la iglesia en Jerusalén. Algunos que habían llegado de Judea, de Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. El Evangelio estaba siendo proclamado, la iglesia estaba creciendo, que por supuesto aparecían debates sobre temas religiosos. Así que, como corresponde, se congregaron para hacer el análisis de esos temas que estaban en discusión. Fueron a Jerusalén creyentes para tratar el asunto con los apóstoles y con los ancianos, con los líderes de la iglesia. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles, y estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Así que ese concilio estaba reunido no solamente para tratar temas del crecimiento, sino también para analizar y para recibir informes en cuanto a ese crecimiento de la iglesia. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: ¿es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés? El judío sentía respeto por la ley de Moisés, que era la ley de Dios, que Dios dio a través de Moisés. Y también practicaban la circuncisión como para dejar una marca en su físico que identificara una señal de religiosidad. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto y después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Y esta es la presentación de Pedro. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles, o sea, los que no eran judíos, o sea, los extranjeros, pudieran oír el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio. Y escucharon también a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Dice, o sea,
la conversión de los gentiles es el cumplimiento de la profecía, lo que Dios mismo había pedido y anunciado. Después de esto volveré, reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas, la restauraré, para que busquen al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor que hace estas cosas, conocida desde tiempos antiguos. La profecía ya lo indicaba. La misión del Señor era predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Versículo 19. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de animales estrangulados, de sangre. En efecto, desde los tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en la sinagoga todos los sábados. Es decir, hay que respetar la ley de Moisés, hay que respetar, hay que adorar a un solo Dios, hay que adorar a un solo Dios. Pero esas ceremonias o esas marcas externas que no hacen a la fe, que no hacen a la religión, que no hacen al compromiso, ¿para qué vamos a poner una carga sobre los gentiles que no tiene significado valedero? Versículo 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a alguno de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos, y con ellos mandaron la siguiente carta. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, les enviamos a Judas, a Silas, para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Miren qué unidad, ¿no? Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Nos pareció bien a nosotros. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados, de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Clarificaron algunos conceptos de la práctica que tenía que ver con los principios morales y religiosos establecidos por Dios y les recordaron que fueran firmes en abstenerse de esas malas prácticas. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes leyeron, se alegraron. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos, para fortalecerlos. Y después de pasar algún tiempo, los despidieron en paz. Y Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor. Los últimos versículos de este capítulo nos hablan de un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Así que se produjo entre ellos un conflicto que terminó separando. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Y después que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Es interesante ver que la Biblia nos cuenta detalles, ¿no? La Biblia no cuenta solo las victorias, los triunfos. La Biblia también cuenta las desavenencias para que aprendamos, para que no las repitamos y para mostrarnos que Dios es capaz de escribir derecho sobre líneas torcidas, porque aún aquella desavenencia fue utilizada por Dios para que se multiplicaran los equipos de trabajo,
para que se llegara a otras regiones y para que el Evangelio pudiera seguir avanzando. Sí, el plan de Dios es que la iglesia sea ordenada, por eso había un concilio, por eso se tomaban decisiones con los líderes, con los dirigentes, por eso las decisiones eran aceptadas y aplicadas, y por eso esa iglesia tenía un foco, y el foco de la iglesia era crecer, el foco era predicar, el foco era cumplir la misión, el foco era terminar la predicación del Evangelio para que Jesús regrese. Ese foco todavía está vigente para la iglesia y para cada hijo de Dios hoy. Y yo me pregunto, concluyendo, ¿cuál es nuestro compromiso en lo que hablamos y en lo que vivimos con la predicación y con el privilegio y responsabilidad de compartir esta bendita esperanza? Ahora los invito a compartir momentos de oración. Señor, te damos gracias por el Evangelio que ha llegado a nuestra vida, para que las cosas en tu iglesia sean hechas conforme a la indicación de tu palabra, y que como iglesia y como personas podamos tener un foco y un alto compromiso con la esperanza que llena nuestro corazón. Ayúdanos a creer, ayúdanos a testificar por la palabra y por el ejemplo de la vida de esta maravillosa esperanza, de una misión que debe llegar hasta lo último y de un Jesús que está muy cerca a regresar. Bendice a todos nuestros hermanos y amigos, te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.